quiero primero agradecer a cada uno de ustedes la presencia en esta nueva Escuela de Verano 2024, que si bien está organizado por Dirección de Docencia, aquí también tenemos unas temáticas que están muy relacionadas con el Comité de Género, Diversidad e Inclusión de la USEC. Este es muy importante porque este comité, para comentarles, está presidido por nuestra rectora, pero también lo integran, por ejemplo, la directora de DAE, lo integra la directora de aseguramiento de la calidad, también la encargada de gestión de personas, nuestro secretario general Norberto está acá presente y quien les habla. Este comité ha estado sesionando regularmente una vez al mes y trabajamos también distintas temáticas en pro y también en el marco de la política de equidad de género, diversidad e inclusión. Entonces, en este marco, ¿verdad? Es que tenemos a nuestro primer invitado, ¿verdad? Que es parte de la casa y nos enorgullece también presentarlo y continuar una de las charlas o capacitación o talleres que nos había dado el año pasado. No recuerdo si fue en la misma escuela de verano, ¿verdad? No recuerdo si fue en la misma fecha, pero también habíamos quedado al debe con todas estas formas de quizás también cotidianas de cómo trabajar estos elementos. Y es por eso que hoy día trabajamos con Edgar Villagrán. Me voy a permitir presentarlo como corresponde. Yo les mencioné que él es parte de la casa, es terapeuta ocupacional de nuestra universidad y también es coordinador de ciclo de síntesis en pregrado de la carrera de terapia ocupacional. Edgar se ha desempeñado en distintas labores, ¿verdad? Y solamente voy a nombrar algunas. Coordinador general de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo de la Municipalidad de Salamanca, en distintas fundaciones, voluntariados que ha participado en Fundación Cuerdas de Amor, que déjame mencionarme esta, que también es muy interesante. Trabajó en la coordinación y realización de talleres de habilidades sociales para niños con trastorno del espectro autista. También en la Fundación Todo Mejora, un voluntariado, hora segura, espacio de consejería y apoyo emocional a NNA, LGTBQ+, y víctimas de bullying por OCIEG. Ahí después nos vas a explicar también cuáles son, qué es lo que significa también esta nomenclatura. Él está estudiando un máster en sexología de la Universidad de Almería y también ha participado y ha cursado diversos cursos relacionados con el área, género, diversidad y ciudadanía, también en certificación del test A2 de la Fundación Sintec, ¿verdad? Para todo el espectro autismo y de la Fundación Neuro, ha cursado curso de posgrado en evaluación neuropsicológica en distintas instituciones. Quiero mencionarles que el trabajo de Edgar también ha sido bastante amplio y también quiero agradecerle su participación el día de hoy, porque también, siento, es de la casa y conoce también nuestras políticas de la casa y también nuestra cultura de la Universidad USEC. Por eso era tan importante que esta escuela de verano se iniciara con una temática evidentemente de importancia y también que fuese alguien de nuestra casa. Así es que Edgar, muchas gracias por estar aquí. Te dejo aquí a ti el micrófono. Muchas gracias, Raquel, por esa tremenda presentación. Te voy a pedir que si es que alguien me escribe algo por el chat, puedas reportarme porque yo no puedo ver el chat. Perfecto. Eh, Eso, buenos días a todos, todas y todes. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si es que se ve. ¿Se ve? Se está cargando, se ve, diversidad e inclusión. ¿Qué implicaciones tiene la educación superior? Bueno, agradezco primero la invitación a esta escuela de verano. Estoy súper contento de poder estar hablando de estas temáticas que me gustan mucho y ligándolas igual como al trabajo que hacemos diariamente. Quiero contarles un poquito como cuál es la ruta que planifiqué para el día de hoy. Voy a partir con una pequeña introducción chiquitita en relación a algunas cosas que considero importantes. Voy a hablarles un poco de conceptos básicos relacionados a diversidad e inclusión. Vamos a ver algunos marcos legales internacionales y nacionales en relación a todo lo que tenga un poco de vínculo hacia temáticas de diversidad e inclusión.
Me tomé la libertad también de revisar algunas políticas institucionales y quiero darles como algunas de mis apreciaciones. Quiero que revisemos mecanismos discriminatorios donde encontramos, por ejemplo, estereotipos y prejuicios desde estas temáticas que son súper importantes. Y para terminar, voy a tratar de entregar algunas estrategias para que puedan implementar quizás en sus puestos de trabajo. Los objetivos de esta sesión son comprender la importancia de la diversidad, inclusión y equidad de género en la educación superior, porque muchas veces se habla mucho sobre diversidad, sobre inclusión, son palabras que son como novedosas, están un poco de moda, todos queremos ser súper inclusivos, pero se nos hace difícil a veces llevar estos conceptos a nuestro ejercicio profesional, ya sea en este caso en la educación superior o en nuestros propios puestos de trabajo. Hay cosas como súper pequeñitas que podemos ir haciendo para tener una cultura un poco más diversa e inclusiva, pero que a veces no nos damos cuenta. Pensamos que solamente las acciones que están a nivel más macro son las que son válidas e importantes, pero lo que podemos hacer también como eh, desde nuestra propia ejecución también son importantes y pueden marcar un cambio súper significativo. Bueno, familiarizarnos un poco más con los marcos legales y políticas relevantes. Quiero hacer una pasada más o menos rapidita porque hay muchas cosas que obviamente no tenemos el tiempo para poder detenernos en todas y poder hablarles de algunas herramientas que podríamos implementar para fomentar mucho más la diversidad e inclusión en el entorno educativo, en este caso, en el caso de la universidad. Bueno, Raquel ya me presentó, así que me voy a saltar un poco la diapo de presentación. Solo me gustaría agregar que me identifico como una persona no binaria, entonces muchas de las cosas que quizás voy a estar relatándoles el día de hoy están como desde mi punto de vista, como desde mi perspectiva también, como las cosas a las que yo me he enfrentado como persona y que desde ahí obviamente tengo un análisis quizás un poco más distinto. Porque cuando una persona es ajena a estas temáticas, como que puede que hayan cosas que se pasan de lado, pero cuando uno está como desde este otro lado, hay cosas que te van haciendo clic, como quizás puedo notar ciertas cosas que otras personas no van a notar. Me escuchan bien, ¿cierto? Porque no veo a nadie en pantalla en este momento, Muy entonces bien. casi que siento que estoy haciendo un monólogo. Sí, como que estás solo, pero no, estamos contigo. Súper. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta o quiere agregar algún comentario, que active su micrófono, me interrumpa nomás porque no soy muy fan de las preguntas al final, porque finalmente me gusta más como que podamos tener una conversación. Em, Voy a comenzar un poco con algunos conceptos básicos y quiero partir con el concepto de diversidad, que hablamos mucho de diversidad. Y cuando hablamos de diversidad tenemos que saber que nos referimos a esta variedad de características, cualidades, elementos que están dentro de un grupo o un entorno en específico. Entonces, cuando hablamos de grupo o entorno, podemos llevar la diversidad a muchos contextos y en el caso del día de hoy quiero llevar obviamente la diversidad a este contexto más de educación superior, en nuestro caso en la universidad. Y cuando hablamos de diversidad en educación superior, nos vamos a referir a la presencia y participación, ya sea de estudiantes, del profesorado, del personal de diversas características y antecedentes de la institución educativa. Acá no solo vale pensar en docentes y estudiantes, sino que también tenemos que pensar en el personal que trabaja, no sé, en recepción, las personas que trabajan desde los servicios de apoyo, las personas que trabajan en el casino, no sé, la cafetería o la persona que hace las impresiones, el personal de aseo que también está presente en la universidad, los profesionales, o sea, las personas que se desempeñan como guardias de seguridad o que están por ahí dando algunas vueltas. Desde ahí también es importante que tenemos que considerar a esas personas como parte de nuestro contexto institucional y siento que a veces quizás ahí podemos estar un poco más al debe. Cuando hablamos de diversidad podemos incluir diferentes términos, ya sea, por ejemplo, en la etnia, en la edad, el género, la orientación sexoafectiva, las habilidades, capacidades, antecedentes socioeconómicos, religión y otras dimensiones que son importantes. En la universidad hay diferencias etarias importantes, ya sea desde estudiantes docentes o entre los mismos docentes o también dentro de los estudiantes hay muchas diferencias etarias. Tenemos diversidad de orientaciones sexoafectivas, diversidad de género, también tenemos personas con diferentes habilidades y capacidades. Las carreras en general también se suelen eh,
no sé cómo explicarlo de la mejor manera, pero, por ejemplo, como que ciertas carreras tienen habilidades en ciertas cosas y otras carreras quizás tienen habilidades en otras cosas y que desde ahí si hacemos un cruce podemos tener un clima súper exquisito en diversidad. Otro concepto importante que se vincula muchas veces con la diversidad es el de igualdad, que se va a referir a tratar a todas las personas de la misma manera, brindándoles los mismos recursos y oportunidades, pero que no va a tener en cuenta sus diferencias. Yo le voy a entregar a todos exactamente lo mismo. Por ejemplo, si yo, no sé, voy a entregar un bono, les voy a dar a todas las personas el mismo bono y no me va a importar si alguien tenía más o menos plata, por ejemplo. Entonces, desde ahí, el concepto de igualdad siempre tenemos que tener en consideración que no va a tener en cuenta ninguna diferencia ni ninguna característica propia de ninguna persona. Ahí dice que obviamente en términos simples todos van a recibir el mismo trato, el mismo acceso a los mismos recursos, independientemente de sus circunstancias individuales. Otro concepto que se utiliza mucho es el concepto de equidad, por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género. Y cuando hablamos de equidad tenemos que saber que no es lo mismo que igualdad. Muchas personas homologan ambos conceptos y piensan que hablar de igualdad o de equidad es lo mismo, pero en realidad la diferencia radica en que la equidad se va a referir a cuando existe una imparcialidad en el trato de las personas y que nos vamos a asegurar de que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar el máximo potencial, pero reconociendo las diferencias individuales de cada persona. Ya no es como en la igualdad, que quizás no me importaba cuáles son las diferencias que existen entre las personas. Acá en la equidad yo sí voy a reconocer cuáles son esas diferencias individuales y voy a proporcionar lo que sea necesario para que cada persona tenga un acceso igualitario a las oportunidades y a los recursos. Si lo pienso, por ejemplo, con este mismo ejemplo del bono, acá quizás a las personas que no necesitan ese bono yo no se los doy y aumento la cantidad en el bono a personas que quizás requieren de mayores ingresos socioeconómicos, por ejemplo. Después más adelante hay un monito y ahí igual los voy a explicar de una manera un poquito más gráfica por si no se está entendiendo. Elijo creer que sí. La equidad, así como la diversidad también y la igualdad se puede expresar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de equidad de género, que se va a referir obviamente a este acceso o igualdad de las oportunidades entre los distintos géneros, entendiendo que obviamente hay, en este caso, por ejemplo, si hablamos de las mujeres, entendemos que socioculturalmente tenemos una deuda casi histórica con las mujeres. No podemos ponernos a pensar que vamos a o que necesitamos la igualdad en género cuando históricamente esa igualdad no ha existido. Muchas veces a mí me ha pasado en algunas charlas o capacitaciones o cuando converso con otras personas que suelen decir, ya, pero cuando hablamos de la equidad de género tiene que ser todo igual, igual para los hombres, igual para las mujeres. O no sé, cuando se habla de feminismo, ya, entonces, ¿por qué se habla de feminismo y no de machismo? Y ahí hay que entender que las mujeres siempre han estado en una posición por debajo, inferiorizadas ante esta sociedad heteropatriarcal y machista en la cual hay una deuda histórica. Si lo pensamos anteriormente, las mujeres no podían acceder a educación, no podían acceder a los mismos trabajos, no podían acceder a la misma cantidad de pago por un trabajo que un hombre. Un hombre iba a ganar más solo por el hecho de ser un hombre. Entonces, desde ahí tenemos que saber que necesitamos equidad más que igualdad en este ámbito. En la cultura, en la educación, que deje en negrita, porque obviamente necesitamos que estudiantes puedan acceder a la educación teniendo en consideración sus características individuales. No todos los estudiantes quizás vienen del mejor colegio y desde ahí también tenemos que saber que hay diferentes niveles en torno a las habilidades quizás y capacidades con las que va a venir ese estudiante. Y tenemos que obviamente entregar apoyos en función de las necesidades que cada estudiante tenga. Podemos hablar también de economía, de salud, de trabajo, de justicia y otras más, pero no me voy a detener tanto porque creo que la más importante acá y en lo que me quiero centrar es la educación. Y voy a tomar estas cuatro como para poder, obviamente, ejemplificar un poco más. Ya hablé del género, hablé de la educación, pero también hay cosas que son importantes a nivel de salud, que cuando hablamos de la equidad es asegurar el acceso a los servicios de salud que sean de calidad y teniendo en consideración con las diferencias. Si habláramos de igualdad en ámbitos de salud, sería que todos pudiéramos acceder al mismo servicio de salud, independientemente si es que hubiera o no alguna característica en particular de alguna persona que esté en desventaja. Por ejemplo, volviéndolo a ligar salud con educación, o sea, salud con género,
También hay una brecha súper importante con las mujeres en la salud. No sé si sabían, pero anteriormente muchas de las investigaciones que se hacían en temáticas de salud solo se estudiaban casos en personas de sexo masculino, o sea, solo se estudiaban hombres. Y obviamente hay muchas cosas que no se manifiestan de igual manera entre hombres y mujeres. Entonces, si estábamos desarrollando un tratamiento quizás pensado para hombres, las mujeres obviamente iban a tener ahí una brecha importante de inequidad. Si pensamos también, por ejemplo, en que muchas veces a las mujeres culturalmente no se les permite enfermarse o no se les permite eh, sentir dolor. Se cree que la mujer está hecha para sentir dolor y en realidad no tiene por qué ser así. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, si pienso un poco como en mi casa, jamás mi mami fue al médico por algo, como que ella prefería aguantarse, porque si ella se tomaba la libertad o el tiempo para ir al médico, no había quien hacía las cosas de la casa, quien cuidaba a los niños, quien se preocupaba del almuerzo, quien se preocupaba del desayuno. Entonces, desde ahí tenemos que saber que existen inequidades en salud y que actualmente esperamos transitar hacia un paradigma que sea mucho más inclusivo en ese sentido. Y con la economía, obviamente, hay que reducir las disparidades económicas y proporcionar oportunidades justas para todas las personas. Sabemos que hay personas que requieren mucho más apoyo que otras y quizás llevándolo al ámbito como educativo de nuestra universidad, tenemos estudiantes que requieren más apoyos que otros estudiantes. Y el concepto más actual o que hacia donde deberíamos transitar tiene que ver con la inclusión, que nos vamos a referir a esta práctica de garantizar obviamente que todas las personas, independientemente de sus diferencias, se puedan sentir respetadas, valoradas y bienvenidas en un entorno determinado. Y la diferencia principal entre inclusión, equidad e igualdad es que la inclusión implica crear un espacio. Hablamos de este espacio donde convivimos, o en realidad más que crear, tiene que ver como con transformar el espacio donde habitamos para que todas las personas puedan participar plenamente sin importar sus características. En general, se menciona que no nos importan sus características porque no hacemos una diferenciación, pero también es importante que desde la inclusión tenemos que reconocer ciertas características de las personas para saber bien qué apoyo esa persona va a necesitar. Eh, Acá está el monito que yo les decía. Si vemos, por ejemplo, no sé si ven mi mouse. ¿Ven mi mouse? No, vemos las imágenes. Ah, ok. Bueno, con mi mouse estaba tratando de apuntar a la primera imagen que está como en la izquierda, ¿sí? Donde hay tres niños, uno obviamente es más bajito, uno de Ahí se ve. estatura intermedia y uno más alto. Y cada niño está tratando de ver un partido, obviamente, en esta cancha. Y si habláramos de igualdad, acá a todos se les dio la misma caja. O sea, fuimos igualitarios en entregar los recursos. Cada niño tuvo su caja. Pero ¿qué pasa con esta medida o esta acción que tomamos? No es tan inclusiva, porque si nos fijamos, el primer niño, el que tiene un gorrito verde, no puede ver el partido de igual manera, a pesar de que yo le haya entregado esta cajita. Y los otros dos sí pueden ver el partido sin mayor dificultad. Si nos pasamos a la imagen que sigue, que está hacia la derecha, podemos ver a estos mismos tres niños, pero en un concepto más de equidad, vamos a distribuir los recursos según las necesidades que cada persona va a tener. Entonces, en este caso, el niño de polera roja no requería la caja. Y si la caja igual puede ver el partido, y así podemos entregarle esa caja del niño de polera roja al niño de gorrito verde. Y ahora sí, los tres niños puedan ver el partido sin ninguna dificultad. Y cuando hablamos de inclusión, no sé si se dan cuenta, pero acá la malla que era, o sea, la cerca, que era esta barrera que no permitía la participación de estas personas, se modifica y se pone una malla. Entonces, desde ahí lo que hicimos fue una modificación quizás en este ambiente que estaba haciendo una barrera para la participación de las personas. Y ahora los tres niños obviamente pueden ver sin la necesidad de tener algún recurso adicional. No sé si queda clara mi explicación. Sí, ahí le preguntamos a nuestros docentes, colaboradores, colegas. Sí, sí, muy clara, estoy siguiendo a cabalidad, Sí, te súper pasaste, clara. muy clarito, y la verdad que la presentación, además de ser clara, es muy cercana. La verdad que la felicito, sigamos escuchándolo, maravilloso.
Súper, Muy muchas bien. gracias. Javiera Medel tiene una pregunta y levantó la mano. Javiera. No, perdón, era para decir que sí me equivoqué, quería poner una reacción. Gracias. Entonces ya cerramos como esta primera parte de conceptos más básicos y nos vamos a ir a lo que es un poco más pesado, quizás que son los marcos legales. Lo que quiero hacer es como mencionarles los marcos legales, hablarles de algunos que manejo un poco más obviamente, pero todos estos marcos legales están de acceso público en Internet, si es que a alguien le gustaría profundizar en alguno más de los que voy a mencionar el día de hoy. Quiero partir como con algunos marcos más internacionales, algunas convenciones, por ejemplo, a las que Chile ha ratificado. Me imagino que saben que cuando Chile ratifica algo es porque dice, ok, yo me voy a hacer cargo de todo lo que se mencionó en esa convención. Y obviamente la más importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948 y que uno de los principios básicos es que todas las personas tenemos derechos inherentes solo por el hecho de ser seres humanos. Entonces, a veces a las personas se le olvida un poco que cada persona solo por el hecho de ser una persona tiene derechos y es importante que nunca olvidemos eso, que somos sujetos de derechos y que tenemos que respetar esos derechos. En 1971 se hizo una convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y yo digo como, ok, súper bien que hayan hecho una convención para eliminar las formas de discriminación racial, pero si uno lo piensa como desde una perspectiva como histórica a cómo han ido avanzando las cosas, es triste pensar que tengan que hacerse convenciones para que las personas puedan respetarse entre sí y que no ejecuten daños o discriminación hacia otras personas. Como que siempre que hago esta parte de marcos más legales, pienso en eso, como qué triste que funcionemos de esa manera, como que alguien me tenga que decir como discriminar está mal para que yo recién ahí diga, ah, ok, como no lo voy a hacer. En 1988 se hizo una convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y que me preocupa un poco también como que se haya tardado tanto en salir una convención acerca de eso. En 1989 salió la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y que si lo pensamos como a lo que yo les mencionaba anteriormente, acá uno de los comentarios de alguna persona X podría ser como, ¿y por qué no existe la Convención Internacional sobre la Eliminación de formas de discriminación contra el hombre? Como el hombre también sufre violencia o el hombre también son violentados, y yo estoy súper de acuerdo, como en que los hombres también son violentados o que los hombres también puede que sean discriminados en algún contexto, pero si lo ponemos como en porcentajes, obviamente el porcentaje en relación a los hombres es menor, es ínfimo. No existe, por ejemplo, ningún país donde los hombres tengan que usar velos o cubrirse y que no puedan mostrar su pelo y que tengan que usar alguna ropa en específico, o que el hombre no tenga la libertad en la cual, no sé, no pueda votar o no pueda trabajar. No pasa. En cambio, con las mujeres sí. Y en el 2005 se hizo una convención internacional sobre la protección de los derechos de trabajadores migratorios y de sus familias. Y es importante que, claro, acá yo podría haberme quedado con solo algunas como en relación a la discriminación o como a las que se relacionen con género o diversidad, pero cuando hablamos de diversidad también incluimos a las personas migrantes. Y es importante en nuestro país porque tenemos una gran cantidad de personas migrantes que viven en nuestro país. En la universidad también hay personas migrantes y que desde ahí también es importante que tenemos que considerar a toda esta diversidad de personas. Y por último, como de lo internacional, tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se celebró en el 2008 y que también nos da algunos aspectos súper importantes a considerar. Si lo pensamos, fue en el 2008. O sea, es hace tiempo, pero igual en el 2008. O sea, antes del 2008, ¿acaso no existían las personas con discapacidad? Ahí obviamente hay algo que tiene que ver más como con el cambio en los paradigmas en temáticas de discapacidad eh, que quizás antes no se consideraban tanto. Algo importante y que yo considero bonito como de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es que había un lema que decía nada para nosotros sin nosotros. Y yo siento que eso es aplicable a muchas cosas, porque a veces como desde arriba tratamos de hacer lo que pensamos que es mejor, pero sin consultar a las personas que realmente están involucradas. Es como si yo me pusiera a legislar sobre, no sé, familias heterosexuales
y yo digo, ok, yo no soy heterosexual, ¿cómo voy a hacer? Entonces desde ahí es como que yo podría verlo como desde lo que yo sé, pero no voy a consultar a las personas que realmente están involucradas. Entonces siento que ese lema es muy bonito como para poder llevarlo a la práctica en muchas cosas. Ya como con algunos marcos legales más de Chile, de nuestro país, voy a ir haciendo también como en este modo como de línea de tiempo. En 1991 salió la ley 19.023 que creó el Servicio Nacional de la Mujer. O sea, recién en 1991 Chile dijo como, ok, hay que hacer algo, como que aquí pasa algo en relación a, a las problemáticas que pueden estar teniendo las mujeres. Y aquí podemos llevarlo como a lo mismo que les mencionaba anterior, que alguien podría decir, ¿y por qué no se crea el Servicio Nacional del Hombre, por ejemplo? Y espero que ahora entendamos por qué quizá ese servicio no está creado. La ley 19.611 salió en 1999 y establece igualdad jurídica entre hombres y mujeres. O sea, tuvimos que hacer una ley para que hubiera igualdad jurídica entre hombres y mujeres. No sé si eso les ayuda un poco como a dimensionar desde dónde venían estas problemáticas. La ley nos tiene que decir, ok, tiene que haber igualdad, y que uno podría decir, pero oye, es como un poco obvio, ¿no? Como que debería haber igualdad. Lamentablemente eso no pasaba. En el 2005 sale la ley 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual, y acá es importante porque anteriormente no había nada que tipificara ese tipo de acoso. Y también es importante que anteriormente era muy validado algunos mecanismos de acoso sexual, o que quizás no eran acoso propiamente tal, pero que sí se relacionaba como con tipos de violencia que quizás son más chiquititos, pero que también entran dentro de la violencia. Por ejemplo, anteriormente pasaba mucho que habían comentarios que uno ahora diría como, oye, pero ¿cómo te tiráis ese comentario? Y que son súper violentos, pero que anteriormente pasaban y eran validados culturalmente. Como que nadie decía como, ay, qué chiste más funado que hizo esa persona. Como que todos nos reímos. Y agradezco mucho que hayamos ido transitando hacia aspectos donde ya esas cosas no se validaran tanto. En el 2010 sale la ley 20.422 a propósito de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, 2 años después, Chile se demoró 2 años en crear la ley. Y lo que hace esta ley es establecer normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Y es una ley que involucra muchas cosas como a considerar en relación a las personas con discapacidad, y que uno podría decir también lo mismo, pero como es obvio que las personas con discapacidad también tienen que acceder a todos los espacios que nosotros accedemos, es obvio que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, es obvio que las personas con discapacidad tienen derecho a un trabajo, pero que anteriormente quizás no se consideraba tanto. Y si lo vemos como quizás desde el ámbito educativo también, anteriormente las personas con discapacidad no salían, entre comillas, al mundo, porque vivíamos en un paradigma en el cual se asumía que la discapacidad venía de algo más quizás mágico religioso, donde tener un niño ni una niña con discapacidad era casi que un castigo divino, como yo me porté mal y me salió un hijo con discapacidad. O a las personas les daba mucho vergüenza tener algún familiar en situación de discapacidad, muchas veces escondían a esa persona. Y uno podría decir como, qué horrible, y sí es muy horrible, y como qué bueno que ya dejamos un poco de lado ese paradigma, pero en mi experiencia me he topado como hace no mucho con que estas cosas siguen replicándose quizás en contextos que no son tan urbanos, poder decirlo así. Raquel mencionó en la presentación que yo trabajé en Salamanca, y estuve trabajando en Salamanca el 2021, y Salamanca es un pueblo que está al norte, y me tocó mucho como enterarme de cosas que yo decía como, ¿cómo esto está pasando en 2021? Allá todavía pasaba mucho como en pueblos mucho más rurales, como no en el pueblo central propiamente tal, que pasaban estas cosas, que habían personas con discapacidad que tenían que ir a verlos, por ejemplo, desde la oficina, y que tenían encerradas en una pieza donde los alimentaban casi como que fueran un animal, y que uno diría como, qué horrible, pero son cosas que todavía pasan. Obviamente la cultura de esas personas muchas veces venía así desde lo que aprendieron.
quizás la mamá de la mamá de la mamá le enseñó a considerarlo desde esa forma y obviamente yo aprendo lo que tengo la oportunidad de aprender, entonces desde ahí igual es complejo, pero para que no nos quedemos con que quizás estas cosas ya no pasan, sino que quizás tenemos que saber que todavía pueden estar ahí, lo importante es que aprendamos como a identificarlas y que sepamos que eso no está tan bien. En el 2012 sale la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación y si yo la digo de esta manera, nadie se acuerda. Como que nadie sabe qué ley es esa, pero cuando yo digo, por ejemplo, ley Zamudio, a las personas le viene un poco más a la cabeza como, como de qué se trata esta ley. Bueno, la ley es llamada ley Zamudio porque se creó a partir del asesinato de Daniel Zamudio, que era un joven homosexual. Y el hecho de que esta ley se haya creado a raíz de este ataque homofóbico hace pensar muchas veces a las personas que es una ley que solo protege en relación a temáticas de género o de orientación, pero es una ley que también establece medidas contra otro tipo de discriminación, como por ejemplo la discriminación por edad o por nacionalidad, la discriminación por situación socioeconómica. Entonces establece muchos otros tipos de discriminación que también están validados desde la ley. Anteriormente a esta ley, yo podía ir a la comisaría y decir como alguien me discriminó y era, ok, como lo voy a anotar en este papel mágico y va a quedar acá, porque no había ningún mecanismo que permitiera que yo pudiera establecer o hacer una denuncia hacia alguna persona que me haya discriminado. Algo que también me gusta mencionar de esta ley es que las personas creen que solamente el hecho de que yo ejerza un acto discriminatorio puede ser sancionado bajo esta ley. Pero la ley también contempla aspectos más desde que, por ejemplo, yo sea testigo de algún acto y que yo no haga nada. Como que la ley también podría aplicárseme si, por ejemplo, yo estoy siendo parte de algún acto discriminativo, aunque yo no sea quien lo esté ejerciendo directamente. En 2012 se creó la ley 20.607 que modifica el Código del Trabajo para sancionar las prácticas de acoso laboral y que anteriormente pasa un poco como con las prácticas de acoso más sexual. También pasaba que eran cosas que quizás estaban más validadas o que culturalmente permitíamos más. Y yo agradezco que eso ya no pase tanto. Pero también tuvo que haber una ley y tuvimos que modificar el Código del Trabajo para decirle a las personas, acosar a otras personas no está bien. O sea, somos como un país un poco reactivo, como que tiene que pasar algo para que nosotros nos pongamos a generar ahí medidas en el asunto. En el 2017 se crea la ley 21.015 que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral y que es una ley que es muy bonita, suena muy bonita, inclusión laboral, personas con discapacidad, pero la ley establece que empresas con al menos 100 trabajadores tienen que cumplir esta ley. O sea, que todas las empresas que son más pequeñitas quedan fuera, las personas con discapacidad no nos importan. Pasa también con esta ley que lo que dice es que cada 100 personas yo tengo que contratar a un 1%. O sea, de 100 personas, una con discapacidad. Entonces, si lo veo de esa manera, igual es triste, porque hay muchas personas con discapacidad que necesitan trabajar. Algo más que podría comentarles como de esta ley que me parece como, no sé si chistoso, pero también lo voy a hacer como con un ejemplo práctico. Me voy a ir a Salamanca nuevamente. Después me van a andar buscando a Salamanca por andar contando tantas cosas. Pero en Salamanca pasaba mucho que, bueno, Salamanca es un pueblo donde hay muchas mineras, que obviamente las mineras tienen mucho más de 100 trabajadores, por lo que deberían quizás contratar a varias personas con discapacidad. Pero ¿qué pasa con una minera? La minera dice, ¿sabéis que yo no me voy a arriesgar a contratar a una persona con discapacidad? O no quiero hacer todo lo que implica contratar a una persona con discapacidad, porque obviamente quizás si yo contrato a una persona con silla de ruedas, tengo que verificar que todos mis accesos sean para una persona con silla de ruedas. Entonces, desde ahí, eso ya me implica un gasto extra en construir, que el plano, en que consultar con alguna persona que tenga las habilidades y el conocimiento para poder hacerlo de la manera más inclusiva posible. Muchas veces también los procesos de inclusión laboral van acompañados de un profesional que pueda guiar ese proceso, que muchas veces lo hace un terapeuta ocupacional. Pero la ley estipula que si yo, por ejemplo, no quiero contratar a ese 1%, puedo pagar la multa. Y con la multa, listo, me salvé.
Entonces, las mineras tienen tanta plata, tanta plata, mucha plata, que preferían pagar la multa, obviamente. Como me ahorro todo lo que implica esta inclusión de personas con discapacidad y pago la multa. Chao, no me importa. Entonces, desde ahí es una ley que es un avance en temáticas de acceso a trabajo para personas con discapacidad, pero que quizás todavía falta un poquito más. Y a lo que he dicho quizás muchas veces durante esta presentación, me pasa un poco lo mismo, como ¿por qué tenemos que esperar que una ley nos diga contrata por favor a una persona con discapacidad para pensarlo o para hacerlo? Cuando hay muchas personas con discapacidad que son muy hábiles y que saben muchas cosas y que podrían trabajar de la misma manera que cualquier otra persona. En el 2018 sale la ley, obviamente, 21.091 sobre educación superior, donde se establecen algunas cosas en relación al acceso a la educación de las personas. Entonces, como trabajamos en una institución de educación superior, tenemos que saber que también hay marcos legales que nos competen. Quizás yo digo, ok, la ley de inclusión laboral no tanto, pero la ley de educación superior, si trabajo en educación superior, obviamente me compete. La ley 21.120, que sale en el 2018 también, reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Y es importante desde ahí que hay cosas que ya no valen tanto. Por ejemplo, si una persona me dice que se identifica como una mujer, aunque externamente se vea como un hombre, yo tengo la obligación de tratar a esa persona por cómo esa persona me dice que se identifica. Y si se identifica como una mujer, yo debería tratarla como una mujer. Y aquí abogo un poco a lo mismo, como a que si una persona me dice que se identifica como una mujer, como un hombre, como una persona no binaria, como es mi caso, una persona de género fluido, eh, una persona trans, yo tengo que reconocer esa identidad. Muchas veces las personas me han dicho cuando hago este tipo como de charlas, que es como, pero es que yo no entiendo. Yo no entiendo eso de, no sé, de no binario, de género fluido, que no entiendo que si era hombre, ¿por qué quiere ahora ser mujer? Y lamentablemente, esto es algo que yo siempre digo igual, nunca lo van a entender. Nadie lo va a entender porque, por ejemplo, yo no puedo entender qué es ser una persona no binaria si yo no me identifico como una persona no binaria. O sea, aunque muchas personas me quieran decir, yo te entiendo, si no te identificas como una persona no binaria, no me vas a entender, lamentablemente. Así como yo no voy a entender cómo se siente ser mujer, o como yo no voy a entender qué se siente ser heterosexual, no puedo entenderlo. Entonces, desde ahí a veces como soy una persona empática y yo entiendo, quizás no aplica tanto. Lo único que va a aplicar es el respeto. Porque yo no pido más, en realidad no pido, demando respeto y todas las personas merecemos respeto. Porque otra cosa que sale como a jugar acá es cuando dicen, yo te acepto o yo te tolero. Es como, señora, usted no tiene que tolerar a nadie ni aceptar a nadie, porque si yo permitiera que esa persona me dijera te acepto o no te acepto, le estoy entregando un poco de poder sobre mí, como de decidir si lo que yo siento está bien o está mal, que tiene que ser aceptado o no. Pero no es así. Yo no le entrego ese poder a nadie. Quizás a mi mamita, pero a nadie más. Bueno, la ley de identidad de género también menciona algunos mecanismos, o por ejemplo en salud han salido muchos decretos en los cuales se establecen algunos mecanismos que tienen que ser cumplidos a cabalidad, como por ejemplo el uso del nombre social. Si una persona te dice que tiene un nombre social y si no tiene quizás hecha la rectificación en el registro civil, tú tienes la obligación de poner entre paréntesis cuál es el nombre social de la persona. Porque también las personas dicen, pero es que en el carnet dice esto, entonces yo voy a hacer lo que dice el carnet. ¿Qué tanto nos cuesta? Poner ahí entre paréntesis Juanito Pérez, y se llamaba Carla. Porque no entendemos cuál es el malestar que le genera a una persona el hecho de no ser reconocida desde su identidad. Porque quizás no les ha pasado. Si yo me identifico como una mujer cis de toda la vida, un hombre cis de toda la vida, no me voy a haber enfrentado nunca a estas cosas. Entonces va a ser quizás un poco más difícil entenderlo. Entonces desde ahí apelo a, obviamente, al respeto, ya que le demos una vuelta más como a estas temáticas. La ley 21.153 salió en el 2019
y modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos. Y la universidad, por ejemplo, en este caso sería un espacio público y si es que hay algún delito, tenemos que hacernos cargo. Y por último, en el 2021, que es como la más reciente, salió la ley 21.369 que va a regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. O sea, la ley por la que yo estoy acá hoy hablándoles a ustedes de estas temáticas. Y es importante, igual a mí me genera un poco de ruido que se haya tardado tanto en salir o que la ley 21.091 no haya considerado quizás estas cosas como otra ley anterior, como que tenga que existir esta ley para decirnos como, ok, educación superior, haz algo en relación al acoso sexual, a la violencia y la discriminación. Y bueno, más adelante voy a hablar un poco como de las políticas y ahí también quiero tocar algunas cosas que considero importantes. En relación a los marcos legales, es importante que recordemos que no le estamos haciendo ningún favor a nadie. Yo no soy una buena persona o una mala persona si respeto o no a otra persona, no es un favor. Está estipulado en las declaraciones, en las leyes, en los decretos, y eso hace que sea un deber para todas las personas. Así como si es que no lo quiero hacer desde que realmente soy una persona en la que me inculcaron el respeto hacia otras personas, bueno, si no me quiere respetar, yo lo obligo con las leyes que tenemos vigentes. Eso en relación a algunos marcos legales. Espero que no haya sido tan latero. No sé si hay alguna pregunta en relación a esto, antes de seguir avanzando al siguiente tema. A ver, le preguntamos a nuestros colegas que acá están presentes. Dígame. Luna Gaete, ahí está. Cuente. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Ya. Yo quería hacer una consulta. ¿Qué pasa y cuáles son los conductos regulares que hay que seguir cuando uno se observa situaciones donde no se cumplen estas normativas o estas leyes? Yo lo digo, yo soy profesora de biología, he trabajado en colegios también, y muchas veces me ha tocado ver estas situaciones donde a los estudiantes se les exige, por ejemplo, que se tiñan el pelo de negro porque andan con el pelo desteñido, o veo conductas muy discriminatorias de parte de colegas. ¿Qué se puede hacer en esas situaciones? ¿Cuáles serían los conductos regulares? ¿Cómo hago exigir esa ley? ¿O cómo, qué se hace en esos casos? Bueno, funciona al igual que cualquier otra ley, como cuando a mí me pasa algo, ¿qué hago yo? Voy a la comisaría y pongo la denuncia. Eso es lo que debería hacer, si es que yo estoy enfrentándome a estas cosas. Obviamente, por ejemplo, en instituciones, a veces las mismas instituciones tienen políticas o mecanismos que podrían ser quizás un paso previo, como que yo podría ir y buscar quizás en las políticas del establecimiento o la institución si es que existe algo o no para sancionar eso. Pero lamentablemente en algunos colegios cuando pasan ese tipo de situaciones a veces está estipulado como dentro del reglamento de ese establecimiento. Pero si yo lo pienso, entonces como en el establecimiento no voy a lograr mucho. Como yo era decirle como, pero mira, no influye en nada que la persona tenga el pelo verde porque va a aprender de la misma manera. Entonces va a ser un poco como difícil, como lograr algo quizás en el colegio, pero yo sí podría, por ejemplo, acercarme a una comisaría y emitir una denuncia. Y ahí obviamente tiene el curso general de cualquier denuncia, como que te piden una recopilación de antecedentes, etc. Yo quisiera acá agregar, quizás nos pueda complementar la respuesta que nos tiene la mano levantada Norberto. Sí, gracias, profesora. No comentarle a la profesora Gaete que, claro, en el caso específico de la universidad, y como bien dice nuestro presentador, tuvimos la precaución de tener los dos canales, o sea, específico para la ley 21.369, se entra a la web, se hace la denuncia responsable y se investiga. Y si corresponde, se sanciona y se ha sancionado. Y en el caso, ahí un poco parafraseando también a nuestro presentador, ocurre que, claro, la ley 21.369 es súper específica, pero no contempla la discriminación necesariamente en general, sino que alude estrictamente a cuando aquella es de orden o vinculado a temas sexuales. En cambio, la discriminación general sí está contemplada también y también se puede denunciar en página web inmediatamente porque también se persigue y se sanciona, se investiga.
previamente, por supuesto, en el reglamento de disciplina y convivencia de los estudiantes, o sea, por los dos lados, sea por un canal que es la disciplina y la convivencia, que es un factor tremendamente relevante, o sea, específicamente en el tema sexual, esos canales existen y operan. Así que está por acá la encargada la veo en las de investigación precisamente de este tipo de casos, y por eso comentar que los dos canales súper específicos en lo interno de la universidad pueden ser ocupados por todos los docentes, por cualquier persona, por los funcionarios o por cualquier... Ahí sí se contempla a toda la comunidad universitaria, incluso una persona externa, como decía Edgar unos minutos antes, una persona que nos presta servicios, que nos trae el agua, que nos, no sé, nos presta cualquier tipo de servicio, puede ser o una persona que atenta contra estos derechos o una víctima de un miembro de la comunidad universitaria. Por lo tanto, para todos los efectos, esos canales existen y los invito a visitarlos en la página web si no los han visto, porque están bien visibles y pueden ejecutarse. Solo eso, profesora, y súper práctico. Muchas gracias, Muchas gracias. Alberto. Sí, ahí está presente y también decía presente ahí la directora de Asuntos Estudiantiles, Carla, que también está ahí escuchándonos. Súper. Voy a avanzar para no quedarme corto de tiempo, para poder mencionar algunas políticas institucionales que estuve revisando. La primera que me llama la atención es la política de admisión, en la cual se va a destacar el compromiso de la universidad con la equidad e igualdad de oportunidades al ofrecer un proceso de admisión directo. ¿Qué es lo importante que yo considero de esta política de admisión? Es que tenemos mayor probabilidad, obviamente, de que se incorporen a la universidad estudiantes que requieran algún tipo de apoyo. También la política menciona que, que buscaba proporcionar a todas las personas, independientemente de sus capacidades diversas, que así señala la política, la oportunidad de acceder a educación superior y que no se va a discriminar por motivos de nacionalidad, de sexo, de ideología, raza o religión. Y que destaca también la importancia de establecer los mecanismos de apoyo académico, como yo mencionaba, económico y psicosocial, que considero súper importante, porque a veces, por ejemplo, las deserciones académicas no están desde quizás lo educativo, sino que más bien desde un ámbito más económico, o al menos, por ejemplo, en la carrera que yo trabajo, eso es lo que generalmente nos pasa. Pero también he notado que hay otras carreras que tienen apoyos, o sea, que requieren de apoyos diferentes. A mí me han llegado diversas derivaciones al centro de atención de la carrera de terapia ocupacional, donde hago algunas atenciones en salud mental. Estudiantes que requieren apoyos, por ejemplo, me llegaron de la carrera de desarrollo de videojuegos y que en esa carrera en particular requieren ciertos apoyos. También me llegaron algunas derivaciones de estudiantes de enfermería, por ejemplo, y que también el apoyo que requieren esos estudiantes es distinto. Entonces, desde esta política de admisión, creo que es importante que tenemos que saber que el hecho de que la universidad tenga este perfil de acceso más inclusivo, en el cual no vamos a hacer, por ejemplo, ningún tipo de filtro y que no vamos a discriminar, eso nos pone inmediatamente en la obligación de asegurarnos de que el proceso educativo de esas personas sea lo más exitoso posible. Como una cosa es, ok, te dejo ingresar, pero no basta solo con que, ok, te dejo ingresar, tengo que hacerme cargo de que todas las cosas funcionen de la mejor manera. La política de aseguramiento de la calidad, donde se establecen lineamientos para el mejoramiento continuo y que abarca ámbitos académicos, de gestión institucional, de vinculación con el medio, de investigación. ¿Y por qué considero que esta política es súper importante? Porque habla mucho de asegurar la calidad de los mecanismos que tiene la universidad. Entonces, desde ahí quizás tenemos que darle una vuelta a cómo podemos también asegurar la calidad de la universidad en estas temáticas, que lo vamos a ver con quizás unas políticas que están un poquito más adelante. En las políticas de aseguramiento de la calidad, la autoevaluación se va a concebir como un proceso integrado a la gestión y desarrollo institucional y que es una herramienta para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua. Y es importante autoevaluarse para poder ir pensando en cuáles son las cosas que uno necesita mejorar. Quizás anteriormente no se consideraba tanto el género o la inclusión, la diversidad dentro de estas políticas de aseguramiento de la calidad.
Y que también se menciona dentro de esta política que cada programa académico tiene que adaptar estrategias diferenciadas según sus características. Y yo creo que esto es clave. Obviamente, los apoyos que van a requerir los estudiantes de terapia ocupacional con los estudiantes de desarrollo de videojuegos o con los estudiantes de derecho va a ser súper distinto. O la gestión que va a realizar terapia ocupacional o derecho o videojuegos también va a ser distinta. Los equipos tienen necesidades distintas, somos personas distintas, hay mucha diversidad dentro de la universidad, entonces tenemos que tomar un tiempo para poder decir como, ok, ¿qué estrategias quizás necesitamos desde esto? La política de comunicaciones. ¿Y por qué yo agarré la política de comunicaciones? Porque hablaba mucho de una revolución digital, cultural, habla de que se está adaptando o transformando la forma en la que se van a construir estos mensajes en la última década y destaca una necesidad de adaptarse a este cambio en las comunicaciones. Y desde ahí también creo que este cambio tiene que incorporar algunos aspectos importantes, como por ejemplo, ¿somos realmente inclusivos desde la comunicación con, no sé, las personas con discapacidad? Todos nuestros videos o nuestras, no sé, afiches o difusión, o sea, los afiches quizás no tanto, pero en nuestros videos, por ejemplo, no sé, ¿tienen traducción a lengua de señas? ¿O tenemos los documentos necesarios en braille? ¿Qué pasa si viene un estudiante ciego? Quizás esto escapa un poco de comunicaciones, pero quiero como tomar el ejemplo. Y necesita firmar el contrato de la universidad. ¿Tenemos ese contrato disponible en braille o tenemos, no sé, la forma en la que esa persona pueda acceder a la información de manera adecuada, sin ningún tipo de barrera? También menciona en esta política de comunicaciones un enfoque diferenciado para diferentes grupos como estudiantes, titulados, funcionarios, académicos, y asegura esta comunicación que se adapta a las necesidades específicas. Entonces yo creo que es súper importante que lo mencione y que se declare en esta política, pero también démosle una vuelta a si realmente quizás estamos siendo lo más inclusivos del mundo. Acá, cuando la universidad, a raíz de otra política, sale esta campaña de yo género o yo genero, me pasaba mucho a mí en particular que sentía que quizás esa estrategia de difusión tenía un enfoque muy binario, como hombre-mujer, como azul con rosado, y yo decía como, ay, como que me dolía un poco yo, que no encajo mucho quizás en lo que normativamente es ser un hombre o ser una mujer. Entonces desde ahí como que también pienso en como quizás deberíamos actualizarnos un poco más en relación a esas cosas. Y que por ejemplo también está bien no saber. Está bien que quizás yo no voy a saber algo o no voy a tener idea del sistema braille o no voy a tener idea de lengua de señas o no voy a tener idea de quizás no sé cuál es la bandera para las personas tanto. Pero puedo preguntar, puedo buscar otras personas que quizás puedan asesorarme en la temática y eso también es importante. Está bien que yo no sepa todo. La política de equidad de género y respeto a la diversidad e inclusión, donde se decreta que se busca promover una cultura institucional basada en el respeto y la valoración de las personas, sin sesgos de género, con igualdad de oportunidades y derechos, en un ambiente libre de discriminación, y que suena muy bonito, obviamente. Cuando hablamos de estas temáticas, cuando plantamos estos párrafos, lo hacemos desde una mirada súper inclusiva, pero que a veces lo que yo declaro no es lo que realmente se lleva a la práctica. Por ejemplo, a ver, ¿qué podría...? No creo que después me desvinculen de la universidad, pero a ver. A mí me pasaba mucho antes que me cuesta mucho el tema de los baños, aunque que ustedes no digan como, ay, los baños, una tontera, pero me pasa mucho que no sé realmente a qué baño entrar. ¿Por qué? Porque tengo el miedo de que si entro a un baño de mujeres, no sé, alguna mujer va a decir como, esa persona no es una mujer y chao, linchamiento. O me pasa que lo mismo, como, ¿qué pasa si entro al baño de hombres y, no sé, algún hombre va a decir que casi que el pervertido, que no sé qué, que entonces como que para mí el baño es un tema que me genera mucha ansiedad. Y la universidad tenía un baño que decía baño como, no recuerdo si era para personas no binarias, que estaba en el tercer piso. Y que yo decía como, ok, maravilloso. Pero mi oficina estaba en el primer piso, entonces tenía que subir hasta el tercero todos los días y era agotador. Me pasa también, por ejemplo, si pienso como en discriminación de personas quizás con discapacidad, la sala donde nosotros atendemos, que está en el centro de simulación clínica, para poder acceder a ella, hay 3 escalones, creo, si mal no recuerdo.
y que uno diría son 3 escalones, pero una persona en silla de ruedas no puede entrar por ahí. Entonces, puede entrar por la universidad, la rampa de acceso, muy hermosa, pasar por ahí como por donde está la biblioteca, que también es como que está al desnivel, muy regio y todo, pero no va a llegar a mi sala. ¿Y qué hemos tenido que hacer? Que las personas ingresan por donde está la casa CEPER, y que, ok, es como una medida que nos sirve, pero por ejemplo, si yo estoy en una sesión y esa persona en silla de ruedas quiere ir al baño, en lugar de pasar por donde yo paso, que me demoraré 1 minuto a llegar al baño para personas con discapacidad que está ahí cerca de la biblioteca, esa persona tendría que darse la vuelta por la casa CEPER, irse por la calle, pasar al estacionamiento, hacer el ingreso a la universidad, y en ese trayecto ya se me meó la señora. Entonces, desde ahí es complejo, porque obviamente hablamos de discriminación o de que somos inclusivos realmente, pero ¿y nuestro acceso es inclusivo? ¿Todas nuestras instalaciones son inclusivas? O yo lo pienso quizás desde también, dando otro ejemplo, la documentación. Tenemos contratos, lo digo desde mi desconocimiento, no sé si esto existirá o no existirá, pero hay contratos que sean, no sé, de lectura fácil o reglamentos que sean como de lectura fácil, donde quizás las personas puedan entender de una manera más accesible la información, porque todos entendemos que leer un contrato o leer alguna política o leer es complejo de entender, como que tienen muchas cosas, la información es demasiada, donde quizás una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual o que no tenga las mismas habilidades cognitivas que otra persona pueda acceder a esa información de manera adecuada. Lo dejo ahí, lo dejo como para pensar. Bueno, y por último, creo que sí, la política integral para la prevención del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, que es la política que me tiene acá pudiendo hablar de estas temáticas, establece estas acciones para prevenir, informar, sensibilizar, capacitar, acompañar, investigar, sancionar situaciones de acoso, violencia y discriminación de género. Donde quizás yo creo que estamos un poquito al debe dentro de esta política es en las actividades propiamente tal. Por ejemplo, ok, actualmente ahora estamos haciendo una actividad más de no sé si sensibilización realmente, quizás algo más ligado a capacitación puede ser, o informar, pero creo que algo que falta mucho todavía como en el clima universitario son acciones más preventivas y que sean mayormente como de impacto, como que yo diga como, ok, realmente lo entendí, porque a veces una charla ok, hoy día estoy súper motivado con la charla, aprendí mucho, pero mañana se me va a olvidar, como que quizás no causan un impacto tan grande. Más cuando es a distancia también pasa mucho esto, como que uno pierde esa cercanía y termina haciendo un monólogo frente al computador como yo ahora. Bueno, y también creo que así como estamos trabajando como para la prevención del acoso, la discriminación, podríamos incluir estas cosas dentro de, por ejemplo, no sé, una inducción. Cuando alguien llega a la universidad, un trabajador nuevo, ¿hacemos algo en relación a enseñarle acerca de estas temáticas? Porque lamentablemente en nuestro país también tenemos una deuda como desde la educación sexual integral, donde culturalmente no nos han enseñado nada en relación a esas temáticas. Entonces, también quizás deberíamos pensar en algo desde ahí, como cómo podemos acortar un poco esas brechas y hacer que nuestro clima sea un poco más inclusivo, sin la necesidad de que sea como algo más reactivo, como ejerzo la violencia, me denuncian. Está el canal. Como, ¿qué hago antes? ¿Qué puedo hacer antes para que esas cosas realmente no ocurran? Me voy a pasar directo a los otros temas y quizás si alguien va teniendo alguna pregunta me la hace saber, porque no quiero quedarme sin tiempo. Quiero hablar un poco como de mecanismos discriminatorios. Cuando hablamos de mecanismos discriminatorios tenemos que entender que es una forma de replicar discriminación. Y me voy a acomodar un poquito. La discriminación se refiere a tratar a las personas o grupos de manera injusta, desigual, debido a características que pueden ser muy diversas, como la nacionalidad, el género, la orientación sexoafectiva, la religión, la discapacidad, etc. En términos más sencillos, es el acto de hacer distinciones injustas basadas en características particulares. Y a veces yo digo, o una persona dice como, yo no discrimino o no ejerzo discriminación, porque no le digo nada a las personas.
porque yo acepto a las personas o yo tolero a las personas. Pero a veces hay mecanismos discriminatorios que pueden pasar un poco más piola, entre comillas, y que la invitación es a que podamos darnos cuenta de esos mecanismos. Cuando hablamos de mecanismos discriminatorios, son procesos o prácticas que van a perpetuar esta discriminación, que permiten tratos desiguales, que avalan la violencia y que pueden estar arraigados a una institución, a un sistema social, a un comportamiento más individual. Puede que, por ejemplo, yo no me dé cuenta de que quizás en mi carrera estemos haciendo algo que sea discriminatorio y no nos hemos dado cuenta o no lo hemos analizado. Algunos de los mecanismos discriminatorios como más comunes son 4. El primero es los estereotipos. Imagino que todos hemos escuchado alguna vez la palabra estereotipo, que tiene relación con crear y perpetuar estas imágenes que son preconcebidas o simplificadas sobre un grupo de personas y se basan en las características como la raza, el género, la orientación sexual, etc. Un ejemplo de un estereotipo, por ejemplo, podría ser cuando se asume que las mujeres son menos competentes en roles de liderazgo y que no consideran sus habilidades individuales, sino que solo me baso en el hecho de que sean mujeres. En que quizás yo voy a pensar que una mujer que es jefa de carrera no va a hacer un tan buen trabajo como un hombre que es jefe de carrera. O que una mujer que es decana no va a hacer un buen trabajo como un hombre que es decano. Y así para arriba. Y obviamente hay muchos estereotipos. Prejuicios tienen que ver con juicios negativos o actitudes más hostiles hacia personas o grupos de individuos. Y que un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, cuando yo no considero a una persona para alguna posición debido a su orientación sexoafectiva, como teniendo el prejuicio de que esa persona, por tener esa orientación, quizás no me sirve para un puesto de trabajo. O por la edad. Quizás una persona que es muy mayor, yo no la voy a contratar porque quizás esa persona, no sé, voy a asumir que tiene un trastorno neurocognitivo, pero en realidad no es así. En mecanismos más segregatorios, hablamos de separar o excluir a ciertos grupos como de oportunidades, servicios o lugares, ya sea de manera formal o informal. Y cuando hablamos de segregación, a veces uno puede decir como ya, pero es como que eso ya no pasa tanto, como que no vamos a dejar a una persona apartada afuera y nos vamos a quedar acá. Y yo lo comparto, pero hay cosas que son a veces muy sutiles, como por ejemplo cuando, no sé, una institución tiene varias sedes y ofrecen solo un curso o una formación solo en una sede en particular. Obviamente eso es un poco segregatorio para las personas a las que les queda mucho más accesible las otras sedes. Y quizás estaríamos hablando de un mecanismo discriminatorio más de tipo segregación. No lo sé. Y por último, la negligencia, que es donde yo creo que muchas veces no nos damos tanta cuenta de que lo estamos haciendo, que es cuando no consideramos las necesidades o experiencias de ciertos grupos y eso puede resultar en exclusiones o tratos más desiguales. Por ejemplo, cuando no proporcionamos adaptaciones razonables para estudiantes con discapacidad o cuando no modifico los 3 escalones que no permiten el acceso de personas con discapacidad. Como que estoy siendo negligente si no entrego este apoyo, este acceso. O, por ejemplo, cuando yo no abordo preocupaciones sobre acoso o discriminación porque no lo considero seriamente. O cuando una persona me relata algo y yo quizás le bajo un poco el perfil, estoy ejerciendo un acto discriminatorio más negligente. Como el no considerar lo que esa persona me está diciendo, que obviamente si me lo dice y me lo relata es porque es importante para ella. Me gustaría saber si alguien, no sé, ha tenido o ha escuchado en su puesto de trabajo o en cualquier otro lugar algo de esto, como si han escuchado algún estereotipo o algún prejuicio, algo más como desde el ámbito de la educación superior. Y ahora escuchamos a nuestros colegas, a ver. Para Yo, alcanzar la voz un poquito. yo siempre digo, Edgar, que cuando uno se coloca estos lentes que tú hoy día no están mencionando, estas gafas, y si vemos y cambiamos nuestro switch, nos vamos a dar cuenta de que esto sucede muy a menudo. Estos estereotipos, pero muy a menudo. A ver, comentemos aquí, preguntemos a nuestros colegas, Mire, nuestros colaboradores. yo, Mónica Fuentes. Mónica. Hola. Ya. Hola. ¿Quién habla primero, Mónica o quién está ahí? Yo soy Mónica. Mónica. Ya, perfecto. Es que escuché otra voz ahí. Mira, en realidad son temas súper recurrentes los que menciona Edgar y la verdad que están a la vista de todos nosotros, pero con estos cambios vamos a ordenar un poco de cómo se ha actuado.
y tiene que ver con todos los ámbitos migrantes, que a veces son un tema aparte, pero y hemos ido aceptando que ellos trabajen, que sean parte. Cuando nos hacen daño, bueno, es otro el tenor de conversación. Ahí no es un inmigrante, es una persona que hace daño. Pero realmente tiene que ver con todo lo que hemos vivido por años, la discriminación con respecto también, y que existan leyes en el tema laboral, en el tema de uso de baño, como decía Edgar. Tiene que haber un baño mixto, porque es incómodo para las personas, que el hombre o la mujer. Tienen que haber, eso hay que hacerlo. ¿Qué cuesta sacar uno? Y bueno, si hay un baño para situaciones de que necesita más espacio, también puede haber un baño mixto, porque todo esto nos hace evolucionar y no involucionar como es lo que estaba sucediendo. Así que es como un orden. Edgar nos ha ordenado las leyes, nos ha hecho un orden, una presentación de lo que está ocurriendo, y se agradece. Así que muy bien. Y con respecto a la educación ya media, que incluso los niños lo toman mucho mejor. Y existe mucho bullying en la educación media al respecto, y hay que tomarlo. Yo lo veo en las aulas presencial, los chicos sí, no todos, pero sí existe bullying. Existe el gesto, la burla, cuando la persona hace una pregunta, y eso no debe ocurrir, y ahí nosotros tenemos que también hacer un rol importante, controlar ese tema. Eso. Muchas gracias. Luna. Sí, bueno, yo iba a mencionar los ejemplos que creo que yo los había mencionado anteriormente. Cuando trabajé en colegio, observé el tema esto los problemas de discriminación por apariencia física que tienen muchos los niños escolares, sobre todo en el colegio. También los tratos que de repente el uso del lenguaje peyorativo que utilizan de repente los docentes para tratar a los alumnos. Me ha tocado ver en la universidad a los estudiantes que a veces me mencionan el tema del bullying, que los compañeros hacen las burlas, las bromas, y considerar que no todo el mundo tal vez puede entender una broma de la misma forma que los demás, o no le parece el tema de las bromas, no entiendo, no se ríe con la broma, o no le gusta simplemente. En ese sentido, el tema del ciberacoso, también el ciberbullying que se dan estos, sobre todo en los cursos que tienen estos grupos de WhatsApp. Entonces, a veces me lo han mencionado los estudiantes, que el curso es como en general bueno para tirar bromas, bueno para molestarse, y llega un punto que tal vez se hace insostenible. Eso es como la parte de mi experiencia, y yo quería hacer un comentario con respecto a lo que mencionó recién el profe, es sobre la amenaza del estereotipo, que bueno, es algo bastante estudiado por Steele y Cloud, sobre cómo esos estereotipos amenazan tal vez el rendimiento académico de los estudiantes, porque generan una presión social adicional. Y eso se dio mucho con, por ejemplo, decir que las niñas son malas en matemáticas. Genera una presión adicional tal vez a las niñas para poder romper ese estereotipo, porque no, una niña le puede ir mal en matemáticas, no necesariamente porque sea niña, sino que es porque tal vez no estudió, tal vez tiene problemas de aprendizaje, pero ese mismo hecho, el que exista un estereotipo donde las niñas se crea que las niñas son malas en matemáticas, genera una presión adicional externa, por así decirlo, que puede afectar precisamente el rendimiento académico de las niñas y mujeres que estudian matemáticas. Eso era mi comentario, solamente. Muchas Bien. gracias. La profesora Roxana y después Carolina Esparza. Roxana, que no está muteada. Sí. Ahí sí. Hola a todos. Mira, respecto a lo que dice Luna, estoy totalmente de acuerdo. Yo que hago matemática y estadística, el estereotipo de que las mujeres son malas para matemáticas es cierto. Entonces yo tengo que hacer grandes esfuerzos para explicarles que no es así. Y eso nos perjudica enormemente, porque, y no solamente en matemáticas, también en química.
todo lo que esté relacionado, ¿no es cierto?, con el pensamiento que yo diría más lógico, ¿ya? Entonces, todos los profesores, digamos, de ciencias básicas tenemos ese problema. Y hay que convencer a los chicos que no es así. Entonces, como un doble trabajo, porque ya vienen del colegio ya con eso que son malos para esto, y a lo mejor también son malos para otras materias, pero en general el estereotipo de las matemáticas, la bioestadística, la química, etcétera, existe. Y hay que hacer, digamos, como una explicación a los alumnos, explicarles no, y siempre motivar los que son muy buenos, etc. Ese sería mi comentario. Gracias, Muchas Roxana. gracias. Carolina. Hola, Hola. ¿se escucha? Sí. Sí, Sí, Ah, lo que pasa es que no puedo poner ahí parece que apareció el video, no sé, pero bueno. Lo que quería comentar en relación con lo que has hablado, Edgar, es que de alguna manera a mí particularmente me lleva como a la reflexión en relación con estos temas que pueden ser como abordados desde sitios tan diversos y desde ese punto de vista la responsabilidad que tenemos los docentes. Em, Primero que todo, en la forma en que nosotros mismos nos expresamos en relación con los estudiantes y de ahí a cómo nos relacionamos con los estudiantes. Porque yo creo que muchas de estas cosas en relación a estos comentarios operan de manera súper inconsciente, precisamente porque a lo mejor es una pauta que ha estado como socialmente implementada y no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado en algunas oportunidades, estando con docentes, con colegas, que en un ambiente de, no sé si llamarlo distensión laboral o qué sé yo, se hacen comentarios en relación a ciertas dificultades de algunos estudiantes o, eh, sí, dificultades más bien o capacidades que tienen o no algunos estudiantes y eso a mí me parece complejo. A mí particularmente me moviliza, me molesta, ¿sí? También entiendo que tiene que ver con algo que opera de manera súper inconsciente, que no nos damos cuenta y que probablemente es necesario empezar a levantar de manera más evidente, porque finalmente tiene que ver con esto que tú planteas en relación con el respeto y el respeto que merecemos todos por el hecho de ser seres humanos, más que cualquier otra cosa, o teniendo en cuenta esa identidad en primer lugar. Entonces, eso quería comentar. Y además quiero hacer un comentario súper importante que me causa un poco de risa, pero te lo comparto porque es como deberíamos poder hacer este tipo de intervenciones, de comentarios y, por ejemplo, dar a conocer nuestra opinión cuando no estamos de acuerdo con algo, sin el temor de que nos vayan a desvincular. Porque yo siento que pasa por ahí, en primera instancia. Somos adultos, estamos en espacios de libertad y tenemos derecho a dar nuestra opinión con respeto respecto de lo que pensamos o no pensamos, sin temor a la sanción que eso significa o que pudiese significar en algunos contextos. Así que te quiero agradecer porque igual a mí particularmente me lleva a reflexionar cómo es que yo actúo frente a ciertas situaciones, por qué me molesta tanto ver ciertas situaciones en que se ríen inconscientemente, pero se ríen y se burlan de ciertas habilidades, capacidades o condiciones de algunas personas y desde ese punto de vista, cómo poder ser mucho más consciente y mucho más responsable con eso en mi relación cotidiana con mis pares y con los estudiantes. Así que muchas gracias. súper. Muchas gracias. Raquel, no sé si queda alguien más, porque todavía me queda una patita de presentación. sí, Entonces, quizás el último comentario, si es que hay más. sí, el último comentario. Ya. Andrea Trujillo.
Hola, buenos días todavía a todos, todas. Agradecer el espacio, sin duda, creo que estas clarificaciones siempre aportan. Yo soy trabajadora social de profesión y tengo el honor de poder vincularme en educación superior en las aulas a través de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero también tengo el privilegio de vincularme con un colegio a donde asiste mi hijo varón, y ahí la verdad que es una preocupación que a mí me inquieta de manera constante. Creo que sin duda tiene que ver con el respeto, con el mal concepto o la mal utilización del concepto de la tolerancia, porque yo soy absolutamente feminista, yo me identifico con las revoluciones, bueno, con todos los procesos y los dinamismos sociales. Sin embargo, tengo un hijo varón. Y desde ahí el desafío es bastante más grande porque también siento que estas informaciones, comunicaciones, no sé cómo llamarlo, podrían ser más transversales. Hay mamás y papás que no tienen la posibilidad de escuchar una exposición como esta y por ende la transmisión que se le hace a los niños es un poco errónea, ¿ya? Normalizan ciertas cosas que no son normales, ¿cierto? Y por suerte sí son capaces de ver las orientaciones sexuales, entre otras cosas, como parte del desarrollo cotidiano del ser humano. Sin embargo, ahí me quiero detener también porque a mí me inquieta e insisto con eso. Mi hijo tiene 14 años, como para que se hagan una idea de la idea que quiero plantear, porque efectivamente cómo les enseñamos a nuestras niñas el vivir, particularmente estos espacios actuales, lamentablemente es satanizando al género, al sexo masculino. Y desde ahí, en vez de producirse una complementariedad o una nomenclatura, no sé si perfecta, pero de compañía, finalmente hoy día, no sé si en todos, pero tengo sí experiencia en varios colegios distintos, de esta guerra que se está produciendo entre ambos sexos, aun cuando abstractamente podemos sí aceptar otras cosas. Y claro, cuando nosotros nos enfrentamos en educación superior, quizás a un curso de primer año, vienen con estos arrastres desde la educación anterior. Entonces, creo que un desafío ciudadano, como simplemente como seres humanos, es también poder transmitir esto, porque efectivamente en el aula creamos transformaciones significativas, pero nosotros nos hacemos parte de una historia de personas que también traen historias. Y esa es mi preocupación, particularmente el cómo hoy día vamos a plantear estos desafíos de transformación a niños, niñas, niños, niñas, ¿cierto? Que entienden, comprenden mucho mejor que nosotros a esa edad en nuestros tiempos, ciertas situaciones, pero satanizan otras. Y ahí es donde también se nos producen estos conflictos cuando los procesos continúan o los procesos avanzan finalmente. Eso quería opinar. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Son muy importantes además todas las opiniones y las experiencias que nosotros como docentes tenemos, ya sea en nuestra institución y en otras. Así es que muchas gracias a quienes han opinado en esta oportunidad. Edgar, te dejo. Agradezco mucho también todas las opiniones, los comentarios, lo que expresan, porque a veces es rico nutrirse como de lo que otras personas pueden reportar o lo que otras personas también identifican. Quizás identifican cosas que yo no identifico, así como quizás yo identifico cosas que ustedes no identifican y que eso hace que la diversidad sea tan rica en conocimiento. Quiero tomarme de algunos comentarios que hicieron para agregar también que a veces la discriminación también puede verse en actitudes o en tonos de voz o en miradas y que esas cosas también a veces son muy minúsculas y que quizás no me doy tan cuenta cuando las aplico. No sé, por ejemplo, ¿cómo miro a las personas que hacen el aseo? ¿Cómo miro a la persona que está en la recepción? Entro, saludo de la misma manera que a cualquier persona. Entonces, desde ahí también da como la intención para. A mí me ha pasado que muchas personas que son auxiliares de aseo, como que en un comienzo, cuando
uno pasa como que casi que te agachan la mirada, como que no te miran, evitan el contacto visual, y eso muchas veces quiere decir de cómo ha sido el mecanismo en el cual estas personas han ido relacionándose quizás. Puede que yo siempre llego, saludo a todo el mundo, me da lo mismo, entonces claro, como que creo que hay que naturalizar ciertas cosas que son importantes para mejorar un poco la convivencia que tenemos desde la universidad. También no recuerdo quién lo decía, pero como esto, como escucho cuando alguien dice algo o cuando se replica algún estereotipo y es difícil intervenir, es muy difícil porque uno no quiere ser la persona mala, como la que, como que embarra la fiesta, como que estamos todos compartiendo en la mesa y alguien se tira un comentario y yo digo, y se acaba la diversión. Es súper complejo poder enfrentar eso, porque además muchas veces estas personas no lo concientizan como un problema. Entonces desde ahí igual es súper difícil. Y quiero dar un ejemplo de una charla, no me acuerdo, taller, capacitación que hubo en la universidad hace no mucho. Creo que fue con Evelyn, que la veo, creo, por ahí, creo haberla visto, que era esta como de planificación, algo así. Y me quedó súper marcado que cuando inició el taller o la charla, Evelyn dice como buenos días a todas, todos y todes, y ese todes, la mención de ese todes, generó como una baby discusión en relación al por qué la utilización de ese todes. Y claro, se mencionaba que desde la RAE se genera, o sea, como que el masculino engloba a otros géneros, pero fue algo que a mí me incomodó muchísimo y que iba en el metro, que tampoco quise ser como la persona mala de la película, pero que yo digo como, wow, como ese discurso en esta institución que hablamos de la inclusión y de la diversidad y que me genera mucho ruido, como yo digo, ok, está bien, quizás el todes no es algo que esté reconocido, el uso de pronombres neutros no está reconocido por la RAE. Pero anteriormente habían cosas que la RAE tampoco reconocía y que a través del uso y de la masificación de ese uso se fueron incorporando. O hay cosas que la RAE tiene que también son muy funables. Por ejemplo, no sé si alguna vez hicieron el ejercicio, pero si uno busca perro, dice como animal, mamífero, no sé qué, bla, bla, bla. Pero si uno busca perra, mujer prostituta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con zorro. Si uno busca zorro, mamífero, chiquitito, no sé qué, bla, bla, zorra, mujer prostituta. Entonces uno dice como, ok, la RAE igual como que también no anda tampoco. Hay cosas que también quizás deberíamos cuestionarnos un poco más. Y si bien yo no le pido a las personas que utilizan el lenguaje inclusivo como en su vida, en su diario o en su cotidiano, porque entiendo que es un proceso y que es muy difícil de implementar, a mí también todavía me cuesta mucho. Con lo único que me gustaría como dejarles es que si alguna vez se topan con alguna persona que solo utilice pronombres neutros, traten de hacer el esfuerzo para respetar la identidad de esa persona. Porque, por ejemplo, yo me identifico como una persona no binaria, pero no me siento mayor cercanía con algún pronombre, como que me da lo mismo si me dicen él, ella o ella. Pero hay personas que solo se identifican con el ella. Y que yo podría decir, pero es que el ella, no sé qué, la RAE. El no hacerlo estaría negándole el derecho de identidad a esa persona. Y ahí no sería algo tan bonito. Entonces la invitación es a esa, como a cuestionarnos las interacciones. Y a preguntar también los pronombres, como, ¿con qué pronombre te identificas? Masculino, femenino. Ok, regio, porque asumimos mucho, como, se ve como una mujer, lo voy a tratar como una mujer. Se ve como un hombre, lo voy a tratar como un hombre. Pero puede que no sea así. O lo mismo, a mí me pasa que como que preguntan a mi equipo, como por detrás, como, oye, tu compañero, compañera, ¿cómo le decimos? Le decimos él, le decimos ella. Y mi equipo, obviamente, muy regio, siempre tiene la mejor respuesta. Pero podrían preguntármelo directamente a mí, yo no me voy a ofender. El hecho de que alguien te pregunte un pronombre no es porque tú quizás te veas de una manera determinada. Y ahí también viene como desde este prejuicio o estereotipo de, claro, como si me lo preguntan quizás porque me veo como más diverso, diversa, desde ahí. Entonces la invitación un poco va como a eso. Y ya para ir terminando, no sé si había algún otro comentario, ¿sí? Sí, José Luis Payapi. ¿Ah? Ahí tenemos una pregunta, José Luis. Hola Edgar, muy Hola. buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Edgar, mira, tú mencionaste algo súper importante en los pasos anteriores que es sobre preguntas sobre el tema del género. Uh-huh. En lo personal yo soy bastante abierto de mente en el tema porque me ha tocado la experiencia trabajar con mucha variedad de personas, eso lo voy a agradecer siempre. Pero también he aprendido, por ejemplo, que en la pregunta del género siempre existe el malentendido, el concepto de la mala interpretación de la pregunta a la persona.
Y me ha pasado, porque gracias a Dios a mí no, pero he visto colegas, por ejemplo, que por preguntar han terminado en una disputa bastante, bastante no grata. Por ejemplo, diciendo qué quiere insinuar con esto, o qué estás insinuando, por ejemplo, cayendo en ese tipo de mala interpretación. Mi pregunta es, ¿existe algún método, hay alguna forma, hay alguna, bueno, receta secreta, como le llaman, como le llaman coloquialmente, para poder entrar a esa pregunta, considerando que estamos hoy día en un ambiente bastante complicado en el tema, por ejemplo, de la inclusión, como tú bien mencionas, ya en la cual nosotros no caigamos en ese malentendido, en esa mala interpretación o esa disputa que a veces nosotros por querer preguntar o por querer ser inclusivos, la terminamos desencadenando. Súper. Entiendo mucho la pregunta porque es como a lo que todas las personas abogan, como que a veces creen que por el hecho de preguntarte un pronombre te están insultando. O a veces las personas también, el hecho de decirte pronombre, no entienden bien a qué uno se refiere con pronombre. ¿Qué es lo que yo sugiero generalmente? Es preguntar, ¿cómo te gusta que te digan? Y listo, como que me salvé, porque ahí ya no metí el pronombre, no metí el él, ella, el ella, porque si me dicen, me gusta que me digan Mari, ok, me agarro del Mari. Me gusta que me digan Juanito, me agarro del Juanito. Entonces es una forma quizás un poco más amigable, pero todavía nos falta transitar, obviamente, hasta a una evolución mayor, porque no debería ser un insulto como para las personas, pero hay mucho desconocimiento en estas temáticas. Alguna vez vi un video en Instagram, quizás, donde le preguntaban a un señor si era heterosexual. Y el caballero decía como, no, ¿cómo me va a estar preguntando esas cosas a mí? Yo no soy eso, a mí me gustan las mujeres. Y era como, señor, eso es ser heterosexual. Pero obviamente como existe desconocimiento, es un poco más complejo. Pero mi recomendación siempre va a eso, como preguntar cómo te gusta que te digan y tratar de naturalizarlo lo más posible. Y así como mientras más utilicemos esto, obviamente nos va a ayudar a poder ir quitándole como la importancia y que se vuelva más un acto cotidiano. Eso. No sé si con eso ya contesto la pregunta y me gustaría cerrar ya con la última parte. Sí, cierra Edgar y después pasamos con el último comentario de María Cristina y con los comentarios también de nuestros colegas. Súper, que no quiero pasarme en el tiempo tanto. Algunas estrategias que podría mencionar, obviamente deben haber 1000 más o existir 1000 más, pero traté como de agarrar las que puedan ser útiles para nuestro contexto y quizás no todas apliquen para todas las personas. Quizás yo no sea el encargado de generar políticas o mecanismos, pero sí quizás también tengo la injerencia de revisar ciertas cosas o de entregar mi opinión. Entonces desde ahí también me quiero agarrar un poquito. La primera tiene que ver con sensibilización y formación, que es algo que estamos haciendo ahora, que habla de implementar programas, formación continua para toda la comunidad sobre diversos temas relacionados. No solamente hablar de género, sino que también quizás hablar de personas migrantes, hablar de personas con discapacidad, ir nutriéndonos en otros aspectos como conceptuales que son necesarios para poder ser una comunidad más inclusiva, porque si desconozco muchas temáticas, quizás no voy a poder hacer tanto. Obviamente las políticas y normativas que tenemos que abocar a desarrollar políticas institucionales que vayan a promover la diversidad y la inclusión y que también se comuniquen de manera clara y efectiva, porque no nos sirve tener 100.000 políticas si la comunidad universitaria no las va a revisar o no las va a conocer. No nos sirve, por ejemplo, ver el video de la ley 20 no sé cuánto que hizo Aldo, y que claro, es un video muy bueno, pero que se repite en bucle, que quizás las personas pasan y no le ponen tanta atención, como que tenemos que buscar una estrategia realmente efectiva. El apoyo académico siempre va a ser necesario, sobre todo considerando este perfil inclusivo que tiene nuestra universidad, y tengo que ajustarlo a mi propia realidad dentro de este contexto educativo, porque como yo les mencionaba antes, terapia ocupacional va a ser muy distinto de otras carreras, o si yo no trabajo en una carrera, ¿cómo lo hago en mi área? ¿Qué apoyos quizás necesita mi área? O qué apoyo necesitan, no sé, las personas del personal de aseo o las personas de la recepción, como que tenemos que entregar estos apoyos como a toda la comunidad, no solamente a las personas que sean parte de esta, o sea, está mal decir de esta diversidad, porque todos somos parte de la diversidad. La inclusión curricular muchas veces también puede servir agregar electivos o pensar en
meter alguna cosita poca dentro de estas temáticas, dentro de los currículos formales de educación. Obviamente eso implica modificaciones mayores, menores, todas esas cosas que las que quizás va a ser un poco más complejo, pero tenemos que quizás pensarlo. Y si yo quizás no voy a, claro, poder agregar algo dentro de una asignatura, poder cuestionarme, yo incluyo casos relacionados a diversidad, o cuando doy un ejemplo, replico algún estereotipo o algún prejuicio cuando yo hago algún ejemplo, asumo, por ejemplo, que, no sé, la persona de mi caso, todos los hombres siempre se van a desempeñar en ingenierías, no sé qué, derecho, y las mujeres van a ser las secretarias, no sé qué, bla, bla, bla. Como que ahí también a veces puedo ir dándome cuenta si es que realmente puedo incluir algo un poco más inclusivo. Y algo también como importante, creo que lo voy a mencionar mejor un poco más adelante. Ignórenme. El punto 5 habla de poder generar y promover una cultura respetuosa. Para mí el respeto es algo muy importante y que desde ahí tenemos que promover esta cultura dentro de la universidad. Y algo que también considero muy importante es poder reconocer y recompensar comportamientos que sean inclusivos y respetuosos, como celebrar las cosas buenas, valorar las cosas buenas, porque muchas veces solo valoramos o resaltamos las cosas malas, como que yo creé el mecanismo para que cuando alguien acose, pum, yo lo sanciono, y alguien se porta mal, sanción, sanción, sanción para todo el mundo. Pero, ¿qué pasa con las cosas buenas? También deberían tener ahí, no una sanción, obviamente, pero deberían destacarse un poco más para incentivar y motivar a que todas las personas puedan ir desarrollándolas. La accesibilidad es una estrategia y un punto muy importante, así como mencionaba anteriormente, garantizar que las instalaciones sean accesibles para todas las personas, ya sea en lo que comentábamos de los baños o lo que yo les comenté de los peldaños en el acceso a terapia ocupacional, o por ejemplo el auditorio que está en el edificio Manterola, no, mentira, no, en Santa María, el ascensor solo llega hasta el cuarto piso, como subo a la persona al otro, como el hecho de que yo tenga que usar el otro auditorio porque en ese no voy a poder ingresar a una persona con discapacidad, también sería algo más segregatorio y discriminatorio. Y también el acceso a la información, que es muy importante y que a veces nos pasa un poco desapercibido, como que yo veo la infraestructura, no sé qué, pero la información también tiene que ser accesible para todas las personas. El uso del lenguaje apropiado, como ya les comentaba anteriormente, es necesario poder utilizar un lenguaje que nos ayude a transitar hacia una comunidad mucho más inclusiva y diversa. Y a veces hay pequeñas acciones que uno puede hacer para poder tener este lenguaje más apropiado. Quizás yo no voy a cambiar el reglamento entero de la universidad, pero un ejemplo, por ejemplo, en terapia ocupacional, cuando hemos estado haciendo como algunas revisiones de rúbricas o del reglamento de internados o del reglamento de preclínicas, pusimos ojo en no utilizar lenguaje sexista, en no hablar de el estudiante, en no hablar de el docente de campo clínico. Porque además, si lo pensamos, en terapia ocupacional, yo diría que en nuestra carrera un 90% de los estudiantes son mujeres y se identifican como mujeres. Entonces, hablar de el estudiante no aplica muy bien. Si mal no recuerdo, en el taller anterior que tuvimos el año pasado, yo mencioné algunas estrategias en relación a uso del lenguaje no sexista y que no tiene que ver como con el uso del todes, porque obviamente eso no está validado desde lo académico y no es formal que yo ponga todes en un reglamento, pero sí puedo usar otros mecanismos que el lenguaje me permite para no utilizar lenguaje sexista. El monitoreo también es algo importante, establecer mecanismos regulares de evaluación, ya sea desde la propia universidad, como desde los propios equipos o donde yo trabajo, donde yo me desempeño en relación a mis problemáticas, a lo que yo necesito reparar, a mis propias necesidades que sabemos que son diversas, y también el automonitoreo, como el cómo yo me estoy viendo en relación a estas temáticas, qué cosas estoy replicando quizás y cuáles no. El trabajo en red, como mencioné en algún punto también de la presentación, si a veces quizás yo no sé algo, puedo buscar a quien pueda apoyarme en lo que necesite. Podemos vincularnos con otras organizaciones externas, redes que trabajen en temas de diversidad, de inclusión. Si tengo alguna duda, puedo pedir apoyo. El liderazgo comprometido, por ahí alguien dijo que los docentes teníamos que dar el ejemplo y obviamente no solo los docentes, porque obviamente el hecho de ser un docente ya te conviertes en un referente para los estudiantes, quieras o no quieras. Y si yo no soy una persona inclusiva o que
trata de no replicar estereotipos y prejuicios de género, ¿qué ejemplo voy a estar dando? Como obviamente va a ser difícil que después yo le pida a alguna persona que sea inclusiva si yo no lo estoy siendo. Y lo mismo pasa como en los puestos más de liderazgo o puestos que están por sobre la norma, o sea, no sobre la norma, como sobre otras personas. También me voy a convertir en un referente y desde ahí tengo que saber que todas mis acciones pueden ser tomadas en cuenta por otras personas. La evaluación y mejora continua, realizar evaluaciones, ¿realmente lo estamos haciendo bien? ¿Qué cosas podemos implementar? ¿Esta charla me sirvió o no me sirvió? Como, ¿qué otras acciones necesito yo o qué cosas yo considero que son importantes? Donde lo anclo a participación completa, porque tenemos que fomentar la participación de toda la comunidad. Como, ¿hemos hecho alguna vez alguna charla para profesional de cosas como más externas? Como, ¿qué pasa con las personas del casino? ¿Qué pasa con el personal de aseo? ¿Qué pasa con los guardias? No sabes. Y eso, espero no haberme pasado tanto. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, ahí está mi correo por si necesitan algo en relación a temáticas de diversidad e inclusión. Yo puedo apoyarles con mucho gusto, así que lo voy a dejar ahí en la pantalla mientras. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, muchas gracias, Edgar. Había quedado pendiente la pregunta de María Cristina. Ajá. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí. Gracias, Raquel. No, era justamente veía que te ibas a meter en estos temas, Edgar. Yo más que un comentario tengo una pregunta. Pareciera ser que en las personas con condiciones diferentes, digamos, lo que antes, espero que todavía ya no se llame así, pero le decían discapacidad. Que las personas, por ejemplo, no sé, ciegas, sordas, con movilidad reducida o alguna condición distinta, pareciera ser que ellos no existen como sujetos no sé cómo se llama esta, no hay comunidad LGTB correspondiente a esas personas, digamos, no hay estudios, no hay información, yo no sé si una persona con condición Asperger, por ejemplo, o Down podría ser homosexual, o no binario, o no sé, no logro ubicarme en esas temáticas respecto de ello. Uh-huh. No sé qué sabes tú, cómo se tratan estas cuestiones en relación a esa población. Es un tema complejo porque ahí nos enfrentamos muchas veces a dobles mecanismos de discriminación. Uno por Sí, discapacidad y otro por si claro. es que son parte de la comunidad LGBT. Primero, aclarar que el concepto discapacidad aún se utiliza, pero hablamos de persona con discapacidad, que es el concepto que las personas con discapacidad en la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad dijeron como, díganos personas con discapacidad, porque actualmente hay otras corrientes que tratan como de eliminar el concepto de discapacidad como asumiendo que hablar de discapacidad es algo malo, pero no es algo malo. Y en relación a tu otra pregunta, ocurre mucho, es súper frecuente que personas con discapacidad tengan atracción hacia personas del mismo sexo. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo en una institución de personas con discapacidad intelectual y como es muy frecuente que se hagan distinciones entre, por ejemplo, vamos a agrupar a todos los hombres o a todas las mujeres en ciertas cosas, la cercanía muchas veces también hace que estas personas tengan relaciones entre personas del mismo sexo. Y en relación a personas, por ejemplo, con trastornos del espectro autista, han salido algunos estudios que mencionan que hay una alta prevalencia de personas con trastornos del espectro autista que se identifican fuera de géneros normativos, que se identifican, por ejemplo, como personas de género no binario o personas de género fluido. Entonces, hay algunas cosas, pero obviamente todavía es algo que está en estudio, porque si lo pensamos, claro, ser una persona con discapacidad ya es algo que me invisibiliza, ser una persona con discapacidad y además Claro, ser homosexual sí. o ser una persona no binaria me invisibiliza aún más. Ya. Bueno, gracias.
Gracias. Luna también ahora tiene la mano levantada. Todo quería agradecer la charla, estuvo muy interesante todo y todas las herramientas que nos proporcionas, así que muchas gracias. Y quería hacer un comentario que me quedó dando vuelta desde el principio de la presentación, es cuando mencionaste las diferencias conceptuales sobre la igualdad y la equidad y la inclusión, donde, claro, mencionaste que, que la igualdad no se preocupa de las diferencias, y siento que se le está dando una connotación negativa un poco al concepto de igualdad, considerando que en efecto hay una diferencia conceptual efectivamente en las definiciones, y la igualdad no es lo mismo que la equidad. Pero también creo que la igualdad va más allá, es decir, busca tener una igualdad de derechos mediante políticas de equidad y normas de inclusión. Entonces, no digo que esté mal hacer una diferencia conceptual, porque existe esa diferencia y es importante conocerla y recalcarla, pero siento que a veces se le da esta connotación más negativa a este concepto, y siento que hay que tener mucho cuidado con darle esa connotación negativa, porque a veces se utiliza mucho en los discursos políticos, donde te van a decir, bueno, no hablemos de igualdad, hablemos de equidad, no existe la igualdad, no nos preocupemos por la igualdad, cuando en el fondo lo que se quiere lograr a través de la equidad y las normas de inclusión es una igualdad de derechos. No sé qué opinan. Agradezco mucho el comentario, porque, bueno, lamento si es que se entendió de esa manera en algún momento de la presentación, pero claro, el hecho de que la igualdad no considere aspectos como más personales o propios de las personas no quiere decir que sea algo malo. De hecho, yo siento que la igualdad, la equidad y la inclusión conviven, como tienen que convivir de una manera más armónica para poder transitar hacia a comunidades como mejores en ese sentido. Así que agradezco mucho lo que mencionas, Luna. Sí, y mira, y la profesora Ivonne también acá en el chat menciona que excelente taller. Muchas gracias, Edgar y Raquel, por esta instancia, en la cual nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene la discriminación, no solo en género, sino en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Así que da infinitas gracias, Edgar. Y claro, lo que yo me quiero quedar con esto es el desafío que como institución y como docentes tenemos. Pero antes de eso, la profesora Roxana ahí está levantando la mano. Yo quería despedirme y agradecer mucho la charla y un abrazo a cada uno de ustedes. Que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias. Yo soy Mónica Fuentes. Un abrazo. Chao. Yo igual que la profesora Mónica, quería agradecer, encontré muy, muy buena esta charla, y que en realidad uno se da cuenta de que uno hace cosas de inclusión, etcétera, y que lo hace en forma innata, que yo creo que muchos profesores acá lo hacen también. Así que gracias, Edgar y Raquel. Sí, Eso sería. Gracias. A ustedes les estoy dejando el link en el link de asistencia en el chat. Quien no pueda ver el chat, por favor me escribe para enviarle el formulario. Yo mencionaba que nos quedan muchos temas de desafío. Vamos a continuar mañana, pero uno de los desafíos que nos queda también a nosotros como institución es mencionar lo que habíamos discutido a lo largo de esta sesión. ¿Qué tanto nosotros hacemos? Por ejemplo, sí, tenemos baños no binarios, pero en el último rincón de nuestro edificio. Tenemos entrada, ¿verdad?, para quienes deben utilizar silla de ruedas para desplazarse, pero por el patio trasero. Entonces, ese yo también siento que son los desafíos a los que nos tenemos que plantear. Por ejemplo, nosotros como docentes, yo reviso aleatoriamente algunas de las evaluaciones que suben al aula virtual, pero como nosotros como docentes, desde una cultura heteropatriarcal, seguimos, por ejemplo, replicando estereotipos. ¿Por qué, por ejemplo, siempre cuando utilizamos estudios de caso o ejemplos, el gerente es Juan, la secretaria o quienes realizan actividades reproductivas es Juanita, ¿ya? Y eso siempre como en diminutivo, Juanita, ¿ya? Coloco los ejemplos de Juan y Juanita por ser los generales. Pero de qué manera también nosotros estos estereotipos asignados a lo masculino también son considerados positivos. ¿Por qué si yo soy calificada como racional, lógica, práctica, poco emotiva,
oh, Raquel, eres muy masculina. Yo siempre me pregunto a mí misma, ¿y eso es positivo? ¿Eso es cierto? No, soy yo y ya está. Así es que vamos a continuar mañana, ¿verdad, Edgar? Nos queda una segunda patita mañana. Así que, bueno, quienes quieran profundizar un poquito más, acá vamos a estar mañana, misma hora, mismo lugar. O sea, no, diferente link, véanlo en el programa. Exactamente, así es que muchas gracias a cada uno de ustedes, encarecidamente el link de la asistencia para llevar nuestros registros y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Que estén muy bien.